El yate Equanimity era un auténtico palacio flotante. Medía casi 100 metros de eslora y contaba con su propio cine, helipuerto y piscina de mosaicos. Sin embargo, en el tranquilo puerto indonesio no se convirtió en un símbolo de lujo, sino en la prueba material de un delito. El yate pertenecía a Lau Tek Chu, cuyo nombre pronto se asoció con el robo financiero más audaz y a gran escala de la historia. En junio de 2018, Lau había desaparecido, pero la magnitud del daño que había causado era realmente colosal. Se trataba de más de 4.500 millones de dólares robados del Fondo de Desarrollo Estatal de toda una nación. Estos fondos, destinados al bienestar de Malasia, no se escondieron en las cámaras acorazadas de los bancos. Se invirtieron en lujosas propiedades inmobiliarias en Manhattan, en la financiación de sonadas películas de Hollywood y en increíbles fiestas en Ibiza, donde el champán corría a raudales. ¿Cómo logró una persona, a primera vista insignificante, llevar a cabo un plan que le reportó miles de millones y sumió en una crisis a todo un fondo soberano? Esta pregunta inquietaba a los investigadores del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que se encargaron de investigar esta intrincada situación. Al principio, Jae-Ho Lau era solo una sombra, un acompañante de príncipes y magnates, un intermediario discreto. Nadie se interesaba por su inexplicable acceso a enormes cantidades de dinero. Detrás de esa máscara de modestia se escondía un genio que había creado una red financiera tan compleja y con tantos niveles que solo los esfuerzos de varias potencias mundiales podrían destruirla. Lau no se limitaba al robo habitual. Utilizaba bancos, auditores y altos funcionarios como piezas en su juego de miles de millones. Sus maquinaciones financieras estaban bien protegidas no solo por su propia inteligencia, sino también por el silencio de quienes ocupaban los puestos más altos en Kuala Lumpur. Cuando el Equanimity fue detenido y sacado de las aguas territoriales indonesias, el mundo entero se dio cuenta de la verdadera magnitud de lo sucedido. La investigación reveló que la operación para capturar al delincuente apenas había comenzado. Sin embargo, Jae-Ho Lau ya había desaparecido, eludiendo la justicia con la misma destreza con la que había cometido su delito y robado miles de millones. Lau Tek Chu nació en el seno de una acaudalada familia chino-malaya en la isla de Penang. Aunque su familia prefería mantenerse al margen de la vida pública, su abuelo, Tan Sri Dato Lau Meng Tak, era un próspero empresario procedente de China. Desde niño, Lau vivió rodeado de riqueza, lo que le proporcionó un acceso excepcional a prestigiosas instituciones educativas y a los círculos sociales más elevados. Estudiar en la elitista escuela Harrow, en el Reino Unido, fue el primer paso clave en su vida, que determinó sus ambiciones y le ayudó a construir una amplia red de contactos. Lejos de Asia, comenzó a establecer contactos útiles con los hijos de políticos y empresarios influyentes de Oriente Medio y el sudeste asiático. Sin tener un aspecto imponente ni brillantes logros académicos, Lu llamó la atención de estos círculos selectos gracias a su generosidad financiera y su habilidad para relacionarse. Después de Harrow, Lau ingresó en la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania, reconocida como líder entre las universidades financieras del mundo. En Wharton, perfeccionó sus habilidades para establecer contactos, demostrando ser no solo un estudiante, sino una persona capaz de resolver cualquier problema financiero. Se posicionó magistralmente como intermediario entre sus acaudalados amigos asiáticos y de Oriente Medio, deseosos de encontrar oportunidades de inversión, y los círculos financieros estadounidenses. En 2006, tras graduarse en Wharton, Lau regresó a Malasia con ambiciosos planes para aprovechar sus contactos. Inmediatamente se puso manos a la obra para crear el Fondo Soberano de Desarrollo del Estado de Terengganu,
que posteriormente pasó a denominarse el famoso fondo Un Malaysia Development Berhad, 1MDB. Este paso supuso un punto de inflexión. Sin ocupar ningún cargo oficial en el fondo, Low asumió el papel de asesor y mediador no oficial. Low utilizó hábilmente sus contactos con personas de alto rango, entre las que se encontraba el futuro primer ministro de Malasia, Najib Razak. Gracias a sus contactos personales y a su habilidad para atraer financiación, Low se ganó la confianza de la élite política. Se forjó una imagen de gurú financiero capaz de atraer grandes inversiones extranjeras, especialmente de los acaudalados jeques árabes que había conocido durante sus años de estudiante. Esto le abrió el camino hacia el dinero público. En 2009 se creó el fondo 1MBD, con el objetivo declarado de fomentar las inversiones estratégicas en Malasia. Sin embargo, Low Tech Chu no lo consideraba un instrumento de desarrollo, sino una plataforma ideal para su enriquecimiento personal. Desarrolló un ingenioso plan basado en transacciones multinivel y la creación de empresas ficticias en jurisdicciones extraterritoriales. Este complejo sistema estaba diseñado para ocultar al máximo el rastro de los flujos de dinero. En 2009 se produjo la primera gran transacción, cuando MDB se asoció con la empresa energética saudí PetroSaudi International. El fondo invirtió $1.000 millones estadounidenses en esta iniciativa. Un mes después, $700 millones de esa suma se transfirieron a la cuenta de Good Star Limited, una empresa registrada en las Islas Seychelles y controlada por completo por Low. Fue su primer gran éxito, que confirmó la eficacia de todo el plan. Ninguno de los representantes del fondo preguntó oficialmente por qué una parte significativa de la inversión se había transferido a una empresa ficticia que no tenía nada que ver con la operación. Posteriormente, Low utilizó esta táctica de forma constante. Cada nuevo crédito o proyecto de inversión de MDB iba acompañado de la transferencia de enormes sumas a sus cuentas offshore. A medida que aumentaba el volumen de fondos robados, también crecía la necesidad de integrarlos en la economía mundial. Low Tech Joe comenzó a gastar dinero a gran escala, tratando de crear una imagen de inversionista legítimo y persona adinerada y mundana. Sus gastos formaban parte de un elaborado plan de legalización de capital, destinado a integrar los miles de millones robados en la economía mundial. Cuanto más públicos y significativos se volvían sus gastos, más legítimo parecía el origen de su capital. La financiación de Hollywood se convirtió en uno de los elementos más notables y atrevidos de su plan para legalizar los fondos robados. Low Tech Chu buscaba influencia y reconocimiento en la sociedad y consideraba el cine como una poderosa herramienta para el lavado de dinero. Para lograr este objetivo, se acercó a Riza Aziz, hijastro del primer ministro de Malasia, Najib Razak, y en 2011 fundaron juntos el estudio cinematográfico Red Granite Pictures. La industria cinematográfica, famosa por su opacidad en cuestiones financieras, resultó ser el lugar ideal para Low para invertir grandes sumas de dinero sin llamar la atención. La película El Lobo de Wall Street, que costó alrededor de $100 millones, fue el primer gran proyecto financiado por Red Granite Pictures. Más tarde, una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló que esos fondos procedían del fondo 1MDB. La investigación determinó que la financiación de Hollywood reportó a Low Tech Joe dos beneficios importantes: la legalización de una parte significativa del dinero robado y la oportunidad de relacionarse con representantes de la élite de las celebridades. Organizó extravagantes fiestas en Las Vegas y Nueva York, a las que invitó a Leonardo DiCaprio, Jamie Foxx, Paris Hilton y otras celebridades.
obsequió generosamente a los invitados con costosos regalos y pagó su participación en la fiesta. El actor Leonardo DiCaprio recibió como regalo un cuadro de Pablo Picasso y una estatuilla de los Oscar que en su día perteneció a Marlon Brando. Todos estos regalos, adquiridos con fondos robados, tenían como objetivo reforzar su imagen de filántropo y multimillonario legítimo, desviando la atención del público del origen real de su riqueza. Paralelamente a sus actividades en Hollywood, Low Tech Joe adquirió lujosos activos que servían como encarnación material del dinero robado. Entre sus compras se encontraban lujosas propiedades inmobiliarias en Beverly Hills y Manhattan, y la adquisición más espectacular fue el superyate Equanimity, valorado en $250 millones. Este yate, que personificaba su impunidad y su éxito financiero, aparecía a menudo ante los objetivos de los paparazzi, en cuyas fotos se le podía ver con personajes famosos a bordo. Posteriormente, los investigadores descubrieron que los fondos para la adquisición de este yate, al igual que para otros activos, se transfirieron a través de una cadena de empresas cuyo propietario final resultó ser el fondo 1MDB. Low prefería trabajar con bancos donde el control era más débil, lo que le permitía realizar transferencias multimillonarias, encubriéndolas como inversiones legales. En esta trama participaron empleados de las principales instituciones financieras mundiales que infringieron el control financiero y facilitaron la realización de transacciones sospechosas. El principal cómplice de un importante banco de inversión estadounidense fue Tim Leissner. Su apoyo en la organización de la emisión de bonos de MDB por valor de $1.000 millones estadounidenses resultó clave. Los bonos se vendieron con éxito a los inversionistas, pero en lugar de invertirse en el desarrollo de Malasia, parte de los fondos obtenidos acabaron en los bolsillos de Low y sus socios. Cuando la suma de los fondos robados superó los $4.500 millones, se hizo imposible ocultar las maquinaciones. El lujo increíble y las inversiones dudosas del joven financiero llamaron la atención de los reguladores financieros internacionales y los periodistas, entre ellos Claire Rewcastle Brown, que fue una de las primeras en empezar a informar sobre los sospechosos planes de 1MDB. La investigación cobró impulso después de que el exdirector de PetroSaudi, Xavier Justo, se pusiera en contacto con ella y le proporcionara documentos importantes que revelaban el esquema. La investigación internacional no se inició con una sola detención sonada, sino que surgió gracias a una serie de señales de alarma procedentes de diferentes países. Los reguladores financieros de Suiza, Singapur, Luxemburgo y Estados Unidos comenzaron a observar de forma independiente transacciones inusualmente grandes y complejas que tenían un origen común: el fondo estatal malasio 1MDB. La investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, iniciada en 2016, se centró en el concepto de lavado de dinero. Los investigadores trataron de rastrear el camino por el que los miles de millones robados se convirtieron en fondos legales y se inyectaron en la economía estadounidense. Como etapas clave utilizadas por Low, destacaron la colocación, el encapazamiento y la integración. El robo y la transferencia de dinero de las cuentas de la empresa MBD a cuentas offshore de empresas ficticias fueron el motivo de la colocación. El proceso de estratificación consistió en una serie de transferencias complejas y rápidas entre decenas de empresas offshore ubicadas en diferentes jurisdicciones, entre ellas las Islas Caimán, las Seychelles y las Islas Vírgenes Británicas. Esta estructura creaba un velo prácticamente impenetrable de empresas ficticias, lo que dificultaba determinar el origen real de los fondos. En la fase de integración, los fondos volvían al sistema financiero en forma de inversiones legítimas. Entre ellas se encontraban propiedades inmobiliarias de lujo, obras de arte y, en particular, inversiones en Hollywood.
Los investigadores examinaron minuciosamente no solo las transacciones bancarias, sino también el estilo de vida de Lowe, que era una prueba directa del lavado de dinero. Se prestó especial atención a las transferencias de cientos de millones de dólares a la cuenta bancaria personal del primer ministro Najib Razak. Lowe formalizó estas transferencias como donaciones de la familia real saudí para encubrir la protección política de sus operaciones financieras. Un factor clave en este caso fue la colaboración con altos cargos de un importante banco de inversión estadounidense, en primer lugar con el banquero Tim Leissner. Leissner, que ocupaba un puesto directivo en el Departamento de Transacciones de 1MBD, recibía sobornos por ayudar a Lowe a organizar emisiones de bonos e ignorar las normas de control financiero. Al darse cuenta de que la investigación era inevitable, Leissner decidió cooperar con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Proporcionó testimonios clave y correspondencia electrónica que vinculaban a Lowe, a funcionarios de MBD y al primer ministro de Malasia, Najib Razak. Estas pruebas confirmaron que, bajo la apariencia de inversiones, se ocultaba una conspiración corrupta. Cuando las nubes se cernieron sobre él, Lowe Taek Jo abandonó inesperadamente Estados Unidos y Malasia, convirtiéndose en un delincuente internacional que huía de la justicia. En 2018, tras el cambio de gobierno en Malasia, su antiguo protector político, Najib Razak, fue arrestado por cargos de abuso de poder, lavado de dinero y abuso de confianza relacionados con el fondo 1MDB. Razak fue declarado culpable de 7 cargos y condenado a 12 años de prisión. Esto demostró que el sistema diseñado por Lowe acabó volviéndose en su contra. En un instante, la vida de Lowe Taek Jo, que antes parecía un cuento de hadas para multimillonarios, se convirtió en una pesadilla de huida. Al darse cuenta de que su influencia en Malasia y sus contactos en los Estados Unidos ya no podían ayudarlo, recurrió a lo único que le quedaba: su enorme fortuna y una red cuidadosamente organizada de intermediarios que le garantizaban el anonimato. Ahora está en constante movimiento, escondiéndose en diferentes países que no tienen tratados de extradición con Estados Unidos, Malasia y Singapur. Las investigaciones periodísticas revelaron que Lowe se desplazaba entre China, los Emiratos Árabes Unidos y otros países con leyes favorables para él, utilizando aviones privados. Según algunas fuentes, también utilizó pasaportes falsos para protegerse de la detención. Para dificultar el trabajo de los investigadores, Lowe utilizó su fortuna para contratar a los mejores abogados y agencias de seguridad privadas. Su existencia se reducía a una logística cuidadosamente planificada y al control constante de los activos que le quedaban. Los miles de millones robados no pudieron proporcionarle un refugio estable. La vida en el exilio, sin posibilidad de regresar legalmente a la sociedad civilizada, se convirtió para él en una especie de sentencia. Mientras tanto, las organizaciones internacionales, en particular el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, iniciaron un proceso sin precedentes para recuperar los activos robados por Lowe Taek Jo. Presentaron numerosas demandas de confiscación civil, alegando que los activos se habían adquirido con fondos obtenidos de forma ilegal, es decir, sustraídos del fondo 1MDB. Este proceso, denominado confiscación civil de activos, permite a las autoridades estadounidenses incautar y vender bienes sin esperar a que se dicte sentencia en el caso por las actividades delictivas del propio Lowe Taek Jo. Los investigadores analizaron minuciosamente el entramado de sus propiedades. Las autoridades indonesias confiscaron el superyate Equanimity a petición de Estados Unidos y luego lo transfirieron a Malasia. En 2019, el gobierno malasio vendió el yate por $126 millones.
lo que supuso una de las primeras recuperaciones significativas de fondos. Se incautaron los cuadros de Picasso y Jean-Michel Basquiat adquiridos por Lowe, así como las joyas regaladas a la esposa del primer ministro de Malasia, Rosmah Mansor. Ante la imposibilidad de impugnar la decisión en los tribunales, el estudio Red Granite Pictures acordó pagar $60 millones a Estados Unidos como parte de un acuerdo civil de decomiso. El estudio reconoció que la película El Lobo de Wall Street se financió con fondos pertenecientes a MDB. En 2020, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció la devolución o la ayuda para la devolución de más de $1.000 millones estadounidenses en activos relacionados con el caso 1MDB. Esta investigación se convirtió en la mayor de la historia de los Estados Unidos en cuanto a la devolución de fondos robados como resultado de la cleptocracia. La tragedia de Low Tech Joe radica en que, siendo poseedor de miles de millones robados y disfrutando de un lujo increíble, perdió lo más valioso, su libertad y su patria. Su mundo cuidadosamente construido se derrumbó, privándolo de su país y de su estatus legal. Se convirtió en prisionero de su propia riqueza, un fantasma eterno perseguido por la justicia en todo el mundo. Tan pronto como Low Tech Joe se dio cuenta de que se había iniciado una investigación internacional y que sus protectores habían perdido su omnipotencia, se ocultó por completo. Su táctica era simple y se basaba en su principal activo, el dinero. Lo invirtió en la creación de un complejo sistema que le garantizaba la inviolabilidad física y la protección jurídica. Lowe buscaba jurisdicciones que no tuvieran acuerdos de extradición con Estados Unidos y Malasia, o que tuvieran un interés político en no cooperar con ellos. Desapareció de la escena pública y renunció a los contactos personales, prefiriendo gestionar sus asuntos y los activos que le quedaban a través de una red de personas de confianza, abogados y guardias de seguridad. Los investigadores afirmaron que sus desplazamientos estaban cuidadosamente planificados y se realizaban exclusivamente en aviones privados, sin permanecer mucho tiempo en un mismo lugar. En 2016, cuando intentó obtener un pasaporte maltés a través del programa de ciudadanía por inversión, se le denegó debido al alto riesgo reputacional. El éxito llegó ese mismo año, cuando consiguió la ciudadanía chipriota tras comprar una propiedad por 5 millones de euros. Este pasaporte le permitía cruzar libremente las fronteras y abrir cuentas en países donde su nombre real no suscitaba preguntas inmediatas. Posteriormente, los periodistas descubrieron que también utilizaba un pasaporte australiano falso a nombre de Konstantinos Aquiles Weiss. La vida del fugitivo se reducía a una constante danza legal. Low Tech Joe recurrió activamente a abogados para intentar llegar a un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos y Malasia. En repetidas ocasiones propuso resolver las demandas civiles, ofreciendo devolver parte de los activos robados a cambio de la retirada de los cargos penales y la concesión de inmunidad. Su argumento clave era que él solo había actuado como intermediario y no era el iniciador de esta trama. Las autoridades, en su afán por llevar el caso a su conclusión lógica y demostrar la inevitabilidad del castigo para los delincuentes financieros de tan alto nivel, rechazaron dichos acuerdos. Insistieron en la detención física de Lowe para su arresto y juicio. Lowe no podía permitirlo, ya que sabía que el encarcelamiento le privaría del control sobre su imperio financiero y su seguridad. Mientras Lowe intentaba salir de las sombras, sus cómplices y protectores comenzaron a cosechar los frutos de sus acciones, lo que se convirtió en una especie de presagio del inevitable castigo para él mismo. En diferentes países se celebraron juicios contra sus socios más cercanos, en los que se revelaron en detalle todas las etapas de su plan criminal.
El primer golpe serio a Lau Teng-Chu fue el caso iniciado contra los banqueros estadounidenses. Tim Leissner, exdirector de la división de un importante banco de inversión estadounidense en el sudeste asiático, se declaró culpable de conspiración para blanquear dinero y de conspiración para violar la ley de corrupción en el extranjero. Su confesión y su disposición a cooperar con las fuerzas del orden asestaron un golpe devastador al imperio empresarial de Lau Teng-Chu. Leissner, al dirigirse a los investigadores a través de correspondencia electrónica directa y documentos internos del banco, proporcionó las pruebas que faltaban, dejando clara la función de Lau como organizador. Confirmó que el dinero estaba destinado al soborno de funcionarios malayos y a intereses financieros personales. Leissner describió en detalle cómo el banco ignoró sus propias normas de control financiero para llevar a cabo transacciones multimillonarias con 1MDB. El siguiente juicio sonado fue el de Roger N., un exbanquero de un banco de inversión estadounidense que era la mano derecha de Leissner y colaboraba estrechamente con Lau Teng-Chu en la ejecución de tramas fraudulentas. Roger N. fue el único banquero procesado en Estados Unidos por este caso. En 2022, el jurado lo declaró culpable de conspiración para blanquear dinero y violar la ley de corrupción en el extranjero. En 2023 fue condenado a 10 años de prisión. Esta sentencia fue una clara señal para todo el mundo financiero. La participación en la cleptocracia se castigará con severidad. Uno de los juicios más sonados y políticamente significativos de Malasia fue el del ex primer ministro Najib Razak, que era el ídolo político directo de Lau Teng-Chu. El tribunal condenó a Najib Razak por 7 cargos, entre ellos abuso de poder, lavado de dinero y abuso de confianza. El motivo fueron las acciones relacionadas con la transferencia de 42 millones de ringgits, equivalentes a 10 millones de dólares estadounidenses, de una filial de 1MDB a la cuenta personal de Najib Razak. En 2020 fue condenado a 12 años de prisión. A pesar de las numerosas apelaciones, la sentencia se mantuvo y en 2022 fue enviado a prisión. La caída del primer ministro de Malasia, que había gobernado el país durante casi 10 años, fue la prueba definitiva de que los delitos financieros de Lau Teng-Chu no eran un simple fraude, sino que alcanzaban el nivel de corrupción estatal. Todos estos juicios, celebrados en diferentes estados, conformaron un cuadro único e irrefutable de un plan criminal que excluía la posibilidad de que Lau Teng-Chu recuperara su vida anterior. Cada sentencia dictada, cada confesión de culpabilidad de sus cómplices lo convertían en la única persona libre de castigo, pero condenada a una vida de fugitivo. En 2025, 10 años después de su desaparición, Lau Teng-Chu seguía siendo buscado. Su paradero fue objeto de numerosas especulaciones, aunque la mayoría de los informes apuntaban a que se encontraba en China, posiblemente en Macao o Shanghái, donde estaba protegido por figuras influyentes. Las autoridades chinas negaron oficialmente que le estuvieran dando refugio, pero las investigaciones periodísticas y los datos de las fuerzas del orden indicaban lo contrario. La ironía del destino es que su riqueza, obtenida ilegalmente del pueblo malasio, se convirtió en una jaula de oro. Los miles de millones que gastó en lujos y en adquirir influencia ahora solo reforzaban su miedo a ser descubierto y le obligaban a vivir bajo nombres falsos. Se ve privado de la posibilidad de utilizar el mercado financiero mundial, viajar legalmente e incluso defender abiertamente su punto de vista. La historia de Lau Teng-Chu, el financiero que robó a todo un país, ha puesto de manifiesto la trágica realidad de la cleptocracia global. Demostró que incluso los esquemas financieros más sofisticados, creados en zonas extraterritoriales, con la participación de los principales bancos y élites políticas del mundo, pueden ser desenmascarados y destruidos gracias a los incansables esfuerzos de investigadores y periodistas.
Como resultado, se devolvieron miles de millones de dólares al pueblo de Malasia. Lau Teng-yu realizó su antiguo sueño, se convirtió en el centro de atención de todos. Pero en lugar de la admiración que se merecía, le esperaba una orden de arresto internacional. El sistema que había construido sobre la corrupción y la codicia se volvió en su contra, convirtiéndolo en un eterno fantasma perseguido por la justicia en todos los continentes.